Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Yo soy Verónica Manzanares y voy a acompañar a Diego en la presentación de hoy. Hola Verónica. Hola a todos. Quería empezar dando las gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y también, como no, dar las gracias tanto al Ayuntamiento de Alborote como a la Casa de la Cultura, como también especialmente a Juan Carlos. Es un auténtico placer estar aquí. Ya tuve la oportunidad de presentar el año pasado mi primer libro aquí, fue una experiencia fantástica y estoy encantado de volver. Lo que teníamos pensado hacer Verónica y yo hoy era una presentación un tanto diferente, en el sentido de que no va a ser una presentación al uso. No voy a soltar un discurso de 15-20 minutos, porque al final entiendo que es muy pesado para todas las partes, para mí y para vosotros. Entonces lo que habíamos pensado era hacer como una especie de entrevista, pero con un concepto abierto, en el sentido de que, bueno, Verónica me va a hacer una serie de preguntas, en cualquier momento vosotros, si así lo deseáis, podéis participar, nada más tenéis que levantar la mano y daremos un paso. También decir que al final de lo que sería la presentación también tenéis la posibilidad de hacer cualquier tipo de pregunta al respecto, si lo preferís hacer al final, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, cuando queda Verónica empezamos. Ahora Diego, me gustaría que te presentaras para todos aquellos que no te conozcan. Bueno, pues yo soy Diego Neve Domínguez, soy graduado en periodismo por la Universidad de Juan Carlos, soy máster en comunicación visual de servicio público por la UNED. Me he dedicado principalmente al mundo del periodismo, del deporte, tanto en medios digitales de España como de Latinoamérica. Posteriormente tuve una etapa en el año 2018 en la redacción de deportes de Televisión Española en Torre España, y en los últimos años he estado trabajando aquí en Granada para una editorial dedicada a la redacción de contenido informativo hasta, bueno, que el año pasado, de una forma un tanto accidental, porque todo vino de un sueño que tuve, publiqué mi primera novela, La Última Misión, y en eso estoy, ¿no? Disfrutando del maravilloso mundo de la escritura y de la redacción de novelas. ¿Y de dónde viene tu interés por la literatura y qué te motiva? Bueno, yo vengo de un entorno familiar en el que se daba muchísima importancia a lo que sería la escritura, la literatura. Desde pequeños se nos ha invitado a escribir, a leer, a experimentar, a contar nuestras propias historias. Me he visto siempre rodeado de libros, periódicos, de cuadernos, de material de escritura. Entonces para mí ha sido algo bastante natural. Yo creo que al final por eso me acabo decantando o me acabé decantando, mejor dicho, por el periodismo, ¿no? Porque me parecía que era una salida lo más natural para ganarme la vida escribiendo, y porque también, bueno, el periodismo me parece que es literatura chacotera. Entonces, por ahí ha venido todo. Cúbic es tu segunda novela. Sí. ¿Nos podrías contar un poco qué historia hay detrás de tu libro? Sí, bueno, Cúbic es una historia que se encuentra vertebrada por los misteriosos secuestros de niñas que cada 13 de noviembre tienen lugar en la ciudad de Victoria, que son unos crímenes que tienen, aparte del factor temporal, ¿no? Porque se repiten cada año, cada 13 de noviembre, sin que nadie sepa por qué se suceden, ¿no? Tienen una serie de elementos comunes, como puede ser todas las niñas tienen edades similares, se llaman del mismo modo, se llaman Nina, acaban apareciendo además 3 días después de su rapto sin vida en la misma zona del extrarradio de la ciudad. Entonces, pues bueno, eso va siendo un poquito lo que sería el hilo conductor de la historia. Es una historia que tiene lugar en 2 momentos temporales distintos. Por un lado tendríamos la trama del año 1188, siendo el protagonista el inspector de policía Miguel Rupérez, y por otro lado tendríamos la trama del año 2010, en la cual la protagonista es Sara, que es una madre de 10 años, ¿no? Los dos, al final, los dos mundos, estas 2 tramas, se acaban entremezclando a través de Cúbic, que es un sistema de realidad virtual enormemente adictivo y letal. ¿Podrías hablarnos un poco de tus personajes? Sí, sí. Bueno, como he comentado, los personajes principales, por así decirlo, serían, por un lado, Miguel Rupérez, y por otro lado sería Sara, ¿no? Miguel Rupérez es inspector de policía. Se ha visto salpicado por la tragedia porque ha tenido la mala fortuna, la mala suerte que el primer secuestro que se produjo dentro de esta terrible espiral fue el de su hija, en el año 2183, 5 años antes del inicio de la novela.
Y por otro lado, bueno, pues tendríamos a Sara, que es madre de una niña de 10 años, que se encuentra viviendo lo que sería el inicio del teletrabajo, ¿no? Entonces son unas rutinas muy concretas, muy determinadas. Deciros que, bueno, pues que en ambos casos existen muchos paralelismos, ¿no? Se podría decir que mientras que Miguel Pérez está un poco en lo que sería la rampa de salida, ¿no? O sea, él ya ha vivido el final de estos secuestros, él ya ha sufrido esta espiral de raptos misteriosos, ¿no? Sara estaría empezando a vivir lo que sería el inicio de esta situación. Y luego aparte, pues hay una serie de personajes secundarios, como serían Ramón Palomares, Lisue, Antoine Durán, Julia, con los que yo termino de jugar y con los que jugar en el sentido de que me permite hacer que la trama fluya de una forma lo más natural posible hacia donde yo quiero, ¿no? Entonces, eso sería lo que los personajes. ¿Y cómo has vivido el proceso de escritura de la novela? Bien, la verdad es que fue un proceso que yo viví de un modo muy natural. Quien me conoce lo sabe, que soy una persona muy cuadriculada en el sentido de que cuando afronto un proyecto siempre me gusta tener claro el punto de inicio y el punto final, ¿no? Es decir, dónde vengo y hacia dónde voy. Y eso se hace extensible incluso a lo que sean los capítulos, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo me puse a escribir Cubic, tuve muy claro desde el principio lo que yo quería contar en cada uno de los capítulos, lo que yo quería que vivieran cada uno de los personajes, lo que yo quería que transmitieran cada uno de ellos. Entonces, pues bueno, en ese sentido, como tenía todo tan claro, tan estructurado, lo que tiene que ser tan cuadriculado, pues todo fluyó de un modo bastante natural y bastante rápido. Sí tengo que decirte que eso no quiere decir que no estuviera abierto a cambios durante el proceso de escritura, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo concibo una novela como algo vivo. A medida que yo voy escribiendo, a medida que yo voy desarrollando la historia, a pesar de que yo tenga claro el camino que quiero seguir, sí es cierto que personalmente me gusta escuchar la historia, escuchar lo que ella me va requiriendo, ¿no? Entonces, sí, podría decirse que sí, ¿no? Es un poquito raro, pero sí. Entonces, pues, por ejemplo, en Cuba, ya que hablábamos antes de lo que eran los personajes, Ramón Palomares, que es el compañero del inspector Miguel Pérez, en un primer momento estaba pensado para que fuera un robot, ¿no? Y a medida que yo fui avanzando en la historia, a medida que fui yo desarrollándola, antes de que este personaje apareciera, consideré que no era lo más adecuado, porque le daba un toque humano, le daba un toque de cercanía, de proximidad, de cariño, que un robot era imposible de vivir. Entonces, sí estaba abierto a determinados cambios. ¿Y qué partes de la novela te resultaron más complejas? Pues sobre todo aquellas que han estado más apegadas a lo que sería la vida cotidiana, al día a día, ¿no? Especialmente las relacionadas con las rutinas de Sara en el año 2010, ¿no? Sobre todo porque, bueno, ha sido una época que todos hemos vivido, obviamente, y bueno, me preocupaba especialmente tanto ese punto de veracidad, de que estuviera apegado a lo que fue la realidad que cada uno de nosotros vivimos en ese año, ¿no? Como el hecho de que no fuera excesivamente pesado, que no fuera excesivamente cansino para el lector, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio yo creo que pudo ser lo más complicado en esos pasajes concretos de la novela. ¿Y Cubic es parte de una única novela o es una saga, una biología, trilogía? Bueno, es una novela. Lo primero que tengo que decir es que, al contrario de la primera, en este caso el final está abierto, ¿no? Entonces existe la posibilidad de que, bueno, pues si yo sigo engañando a los lectores y sigo teniendo suerte y la gente sigue estando interesada en lo que yo cuento, pues que llegado el momento haga una segunda parte, una continuación, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, deciros que Cubic es una novela única e interdependiente, ¿no? Sigue un poquito la estela de otra misión, ¿no? Sí es cierto que en cada una de las novelas que yo he escrito, o en las cosas que tengo escritas, sí me gusta dejar pequeños hilos, pequeños rastros, pequeñas pistas, ¿no? Como migas de pan, que vayan llevando al lector de una novela a otra, ¿no? Como dejar pequeños guiños. Pero eso no quiere decir que sean novelas que pertenezcan a una saga o una... Exactamente. El lector que lea Cubic antes de leer La última misión se va a enterar sin problemas de lo que va la trama, del mismo modo que el lector que lea La última misión
no va a necesitar de Cubi, ¿no? O sea, yo la idea al final que tengo es que todo acabe confluyendo en lo que sería, pues bueno, una historia que tengo pensada, que estaría a un nivel superior, donde todas las cosas extrañas o fuera de lo común que yo narro en mis libros, pues acaban confluyendo y teniendo sentido. ¿Y dentro de qué género literario encuadrarías la novela? Bueno, yo diría que Cubi puede encontrarse a medio camino entre la ciencia ficción, una ciencia ficción muy andar por casa, porque no vais a encontrar robots, ya lo he dicho, no vais a encontrar coches voladores, nada, es todo muy normal dentro de lo que es todo muy normal, ¿no? Y también, bueno, la novela policíaca, teniendo en cuenta pues, lo que comentaba al principio, de los secuestros, que al final son el hilo conductor, el elemento vertebrador. ¿Y a qué público crees que va dirigida tu novela? Eso es todo un tema, ¿no? Porque, bueno, yo sobre todo me acuerdo cuando empecé a escribir La Última Misión, que es una historia de viajes en el tiempo, ¿no? Y la estaba escribiendo y tenía en la cabeza muy claro el lector tipo, ¿no? al que yo creía que debía dirigirme, ¿no? El tipo de público que podía estar más interesado en la historia, en la novela, lo que yo iba a contar. Y sí es cierto, ¿no? La experiencia posterior me demostró que ese tipo de lector estaba interesado, pero también que, bueno, pues que había un tipo de público, un tipo de lector con hábitos totalmente opuestos o distintos que mostraron un gran entusiasmo por la historia. Y esa experiencia la estoy teniendo también con Cubi, ¿no? Estoy recibiendo lo que son reseñas muy positivas de gente que a lo mejor lo que es la ciencia ficción en principio no le interesa por toda esa amalgama que he comentado, bueno, ciencia ficción por un lado, policíaca, hay acción, hay misterio, suspense, hay una gran cantidad de ingredientes. Entonces, a la hora de hablar de públicos, yo diría que Cubi va dirigido a todo aquel lector que quiera una historia intrigante y diferente. Sobre todo diría eso. ¿Esta obra es autopublicada? Sí. ¿Cómo has vivido tú el proceso desde que empiezas a hacerla hasta ahora? Bueno, pues la verdad es que ha sido un proceso muy enriquecedor, sobre todo porque bueno, me ha tocado encargarme de una serie de facetas que con mi primer libro, que fue publicado inicialmente por editoriales, pronto lo tendréis también a disposición de todos los lectores por Amazon, ya reeditado y de forma independiente. Pero lo que estaba diciendo es eso, ¿no? que con el primer libro yo una serie de pasos, de procesos que no pude vivir, ¿no? Y aquí pues sí, y de todo se aprende, ¿no? Hablo sobre todo pues, bueno, de la labor de corrección, maquetación, diseño de portada de cubierta, todos los trámites administrativos, ISBN, depósito legal, ¿no? Toda esa serie de cositas. He tenido la suerte de estar muy arropado por mi familia. Tú lo sabes, ¿no? Tú has participado, mi madre también ha tenido participación en lo que ha sido sobre todo el tema gráfico, el tema de la portada, de la cubierta, ¿no? Y de todo, pues bueno, ha sido un proceso muy enriquecedor y en el que he aprendido muchísimo. Estoy muy contento con la experiencia. Y ya para acabar, ¿hay alguna cosa que quieras comentar? Yo de primeras reiterar mi agradecimiento a todos por vuestra asistencia, gracias al Ayuntamiento de Alborote, a la Santa Cultura, a Juan Carlos. Y así lo único que yo quisiera comentar es, pues si en algún momento tenéis a bien leer la novela, pues que la recomendéis. Por favor, si os gusta, que la recomendéis. Ya sea a vuestros contactos cercanos, ya sea a través de redes sociales, si tenéis cuenta en Amazon, por favor, dejad una reseña, que son cosas muy pequeñas, que parecen tonterías, pero en mi caso, estoy empezando, todo pequeño gesto, toda pequeña ayuda es muchísimo y me permite tratar de llegar a más público, poquito a poquito, entonces yo es lo único que os diría en ese sentido. Y bueno, Verónica lo sabe, muchos de los que estáis aquí no. A mí me gusta acabar este tipo de actos leyendo un poquito del libro para abrir un poquito boca y ya después de lo que sería el fragmento que voy a leer, que va a ser un poquito el inicio del libro, un poquito el inicio, o sea, que mejor, ¿no? Que el inicio que voy abriendo boca.
recordaros que, bueno, pues que si queréis intervenir, hacer algún tipo de pregunta, aclaración, lo que sea, pues bueno, tenéis total libertad y después, pues bueno, se realizará el sorteo de ejemplar de quién era el ganador. Dicho esto, voy a leer un poquito. Despertó sobresaltado, jadeante y completamente empapado en sudor. Prácticamente saltó como un resorte de la cama, abandonando con suma brusquedad el sueño en el que había permanecido inmerso hasta entonces para regresar a la realidad. Mientras se pasaba la mano por su sudorosa frente, intentando tranquilizarse, no pudo evitar sentirse bastante extrañado. No recordaba haberse dormido, tras haber pasado prácticamente toda la noche en vela, dando vueltas de un lado a otro del colchón. Tuvo que acabar cayendo por puro agotamiento, pensó. Aquella no había sido una semana sencilla para él, mucho menos la jornada anterior, previa a un día que había marcado Carmarlo a su vida y cuya llegada continuaba teniendo. Desde que, por la noche, se había metido en su destartalado catre, su cabeza había sido un auténtico hervidero, un absoluto revoltijo de ideas y pensamientos que pululaban sin orden ni concierto, provocándole un obsesivo y dañino dolor, un profundo desasosiego que, pese al desorden y al vertiginoso ritmo con el que se producía, acababa desembocando en un único deseo, que a lo largo del día siguiente no se produjera nada que hubiera que lamentar. Aturdido, tras llegar a la conclusión de que la fatiga pudo más, y ese fue el motivo que le llevó a dormir aquella noche, intentó hacer memoria para recordar qué sueño lo había angustiado tanto. Sentía su corazón, a pesar del tiempo que había transcurrido desde aquel brusco despertar, latirle a un ritmo desbocado. Sentía su cuerpo, a pesar de que nada de lo que hubiera soñado fuera real, completamente atenazado por el miedo. Y por más que intentó hacer memoria, por más que se esforzó en recordar, no fue capaz de rememorar absolutamente nada de aquella pesadilla. Pues eso sería los primeros párrafos del libro. Y por mi parte, esto sería todo. Si queréis preguntar algo, pues a vuestra disposición. Muchas gracias.